Soy Carlos Díaz, director de Cuba Libre, además de ser el compositor, arreglista y productor musical también de la banda. Y estoy aquí invitado en el sitio de Habana Cultura para ofrecer algunos detalles de lo que es la banda y lo que es el trabajo de Cuba Libre. Cuando visité Cancún, no me imaginaba que había un lugar en la playa que bien se pasaba. Me dirigí hacia el azúcar, que es como le llaman, y estaba bailando ahí música cubana, mamá. Cuba Libre es un proyecto que nace alrededor del año 2000 con la idea original de fusionar el rock con ritmos cubanos. El tiempo fue pasando, uno va madurando, uno va asumiendo otras influencias, va creciéndose musicalmente, sus propósitos cambian y la banda se fue transformando poco a poco en el resultado de lo que tenemos hoy, que es una agrupación de música alternativa con un sello muy original, un sonido muy característico, bien definido, que mezcla muchos ritmos culturales, muchas tendencias, como es el caso del funk, tiene matices de jazz, pero todo enmarcado con una base fuerte de música cubana, sobre todo eso. Ahí viene el pollo con su guitarra de cargado. Oye, ya hay azúcar por aquí, si hay azúcar. Oye, ya hay azúcar por allá, si hay azúcar. Oye, como dice el coro. Yo no vengo de una cuna musical, yo no vengo ni de un ambiente musical, ni de una familia, mucho menos. Pero siempre tuve inquietudes por el arte, pero no precisamente por la música, sino que yo dibujaba. Y, en fin, hice toda esta cosa por entrar en una academia de artes plásticas, que no resultó que no pude entrar y me decepcioné un poco, y entonces ya estaba la furia de esta de adolescente, de oír Guns N' Roses, Metallica, Nirvana. Y agarré una guitarra porque pensé que quería ser un guitarrista rockero, ¿entiendes? Entonces por ahí empezó todo, empecé a estudiar música con dos grandes maestras de la música cubana que me enseñaron muchísimo de lo que es la guitarra y solfeo, armonía. Ahí con ellas estudié, fueron la base musical más fuerte que tengo. Por ahí para allá seguí andando hasta que conozco a Juan Antonio Leiva, productor musical de la película Habana Blues, que tuvo bastante impacto en la isla, y ahí ya él sí me encamina un poco más en lo que es la producción musical, aprendo a hacer arreglos. Ahí machacando y haciendo la vida de uno. La banda tuvo un momento importante en el 2007 con el disco Resistencia y Reciclaje, pero yo creo que fue en un escenario un poco más underground, un poco más rockero, y es cuando ya yo me planteo esto en serio de armar la agrupación con la óptica que tiene hoy en día, ¿entiendes? Como que es más como, yo pudiera describirlo de alguna manera, porque es algo muy raro, algo muy loco, pero bueno, una orquesta de este tipo con metales, una sección de metales sobre los funky, empiezo a buscarme el set de metales, después empiezo a implementar con la percusión cubana para darle un poco más este toque basado en la música cubana. Pero en el año 2011 es muy importante porque sacamos el disco Viva Cuba Libre. Ya lo habíamos presentado en la disquera, no les interesó, pero lo presentamos de manera independiente en el Cuba Disco y se llevó el premio en la categoría de música fusión, y a partir de ahí se desencadenó toda una tensión de que la gente ven para acá, salir en los medios, también el videoclip de Buena Suerte, un videoclip que quedó buenísimo, que se ha puesto mucho y que en la gente ha caminado bastante. Tócalo otra vez, Sam. Buena suerte, yo quisiera de pasar la noche entera perdido en tu seducción, mientras mueves las caderas fuertes que podía envolverme esa sensación. Y mientras más pasaba esta canción, más yo quería tenerte cerca y con razón. Y es que tienes tanta soltura que ya mi envoltura hizo explosión. No. Cuba Libre es un nombre muy representativo para la banda porque nosotros somos una cosa totalmente diferente ahora mismo en el fenómeno cultural cubano. Somos cubanos, tenemos las raíces de la música cubana, pero una visión diferente, una visión más adelante, una visión más experimental. En cuestiones de imagen también representamos mucho eso, ¿entiendes? Es lo que es Cuba Libre, el nombre, ¿entiendes? Es lo que es Cuba hoy en día, ¿entiendes?
Una Cuba libre de muchos prejuicios que no nos interesan. Nos interesan otras cosas, nos interesan cuál es la esencia de la juventud cubana hoy en día, qué es lo que quiere, por qué es lo que lucha, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Transmitirle sobre todo al pueblo de Cuba y al mundo entero, no creo que se quede nada más en el pueblo de Cuba, un estado de positividad, de energía positiva, que es lo que transmitimos en vivo todo el tiempo, un derroche de felicidad, transmitirle eso a la gente porque eso es lo que la gente necesita. Y hoy nos vamos a presentar en el Bertolt Brecht. Estamos defendiendo lo que es la propuesta musical del disco que estamos a punto de grabar. 100% tropical. El público de Cuba Libre es un zoológico. Porque va mucha gente diferente. No creo que en el público de Cuba Libre haya una barrera. Simplemente son mucha gente diferente, con diferentes gustos musicales, pero que coinciden en una sola cosa, que en este caso es Cuba Libre, que es un grupo donde tú vas a ir ahí y te vas a divertir, es un grupo donde vas a fiestar, ¿entiendes? Para nosotros es más que suficiente, es evidente de que el público de Cuba Libre es cualquiera. Yo pienso que esto del proyecto y el sitio Habana Cultura, de mostrarle al mundo entero lo que se mueve en la cultura cubana, en la música cubana, que estoy muy contento de estar ahora en el sitio Habana Cultura, de estas entrevistas con ustedes, porque es muy importante que el artista tenga la oportunidad de decir todo lo que siente, como ha sido en el caso de esta entrevista. Así que muchas gracias a ustedes por visitarme y por mostrarle al mundo entero lo que es Cuba Libre.